Marcos capítulo 1. Y Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, háblanos a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado viendo el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, y este es nuestro quinto estudio en este capítulo 1, pero como tiene muchos versículos, ¿verdad? Tiene 40 y tantos versículos, a veces se lleva tiempo en poder ver todo lo que Jesucristo estaba haciendo. Ahora, una de las cosas que les dije al comenzar nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos es que en el Evangelio según San Marcos no tenemos muchas cosas teológicas de las cuales platicar. No tenemos que destapar o descubrir muchos puntos teológicos acerca de Jesús, acerca de quién es. Más bien es un Evangelio en el que se nos muestra cosas muy prácticas que el Señor Jesucristo ha venido a modelar para nosotros, que nosotros si las adoptamos en nuestras vidas vamos a poder tener el mismo éxito que Él tuvo mientras caminó aquí en la tierra como hombre. El Señor Jesucristo les dejó dicho a sus discípulos que todas las obras que Él hacía y aún mayores iban a poder hacer ellos. El problema es que muchos de los nuevos discípulos y muchos de los nuevos apóstoles creen que simplemente porque invocan el nombre de Jesús ya todas esas cosas van a pasar así nada más, porque sí, como si el nombre de Jesús fuera un nombre mágico, una palabra mágica como abracadabra, ¿verdad? Pero creo que el Señor Jesús nos dejó dicho todo eso después de haber modelado para sus discípulos y a través de las páginas de la Biblia para nosotros lo que es una vida cristiana práctica y la forma en la que Él pudo hacer esas cosas para que nosotros lo emulemos, lo imitemos, y al imitarlo podamos tener el mismo éxito que Él tuvo, ¿sí? Hay muchas organizaciones, inclusive muchas iglesias, que están tratando de siempre incorporar nuevos métodos mundanos, en muchos casos. No tiene nada de malo que sean mundanos si se aplican en el contexto del mundo, pero muchas veces les ponen suficiente Biblia como que para que parezcan cristianos, pero no son de hecho completamente cristianos, ¿verdad? Nos llaman a vivir nuestra mejor vida hoy, nos llaman a buscar una vida de éxito aquí en la tierra, nos llaman a poder desarrollar todo nuestro potencial, etcétera, etcétera. Pero mucho de ello lo hacen con métodos humanos. Y los métodos humanos funcionan por un tiempo, pero en cuanto las cosas se ponen difíciles, a menudo los que no somos tan, ¿verdad? Así tan apasionados por esas cosas, perdemos ánimo. Es lo contrario con las cosas del Señor. Si aplicamos los métodos que el Señor Jesucristo nos ha dejado como ejemplo, no solamente escritos, pero como ejemplo en la palabra, podremos tener éxito. Podremos tener éxito aquí en esta vida y podremos también asegurar el éxito de que vamos a llegar a la vida eterna. Y sabemos que la vida eterna no consiste nada más en vivir, porque todos van a vivir eternamente, toda persona va a vivir eternamente. Lo que tenemos que determinar es si vamos a vivir en el cielo o vamos a vivir en el infierno, ¿verdad? Entonces, si seguimos los métodos y seguimos los pasos que el Señor Jesucristo nos da, vamos a tener éxito aquí en la tierra y vamos a ganar el cielo. Si seguimos los métodos que aquí en la tierra se nos da, que los hombres nos dan para lograr tener el éxito, podremos obtener el éxito aquí en la tierra, quizás, si trabajamos lo suficiente duro, si somos tan apasionados por las cosas que creemos que somos apasionados como tenemos que ser. Pero nada nos garantiza el cielo. Entonces yo prefiero el cielo y el éxito de llegar ahí por lo que Jesucristo hizo, porque es precisamente por lo que Él hizo que voy a llegar. Pero yo puedo asegurarme de que esto es cierto en mi vida siguiendo los ejemplos prácticos que el Señor nos da. Entonces hoy vamos a comenzar en el capítulo 1 y vamos a seguir con el versículo 35. La semana pasada nos llegamos hasta el versículo 34. Y noten ahí lo que dice al comenzar el versículo 35. Noten que dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Noten primero aquí algo que nosotros a veces somos llamados a buscar hacer. Algo que nosotros, de hecho, en algunas ocasiones nos hemos propuesto que vamos a hacer, ¿verdad? Cada año nuevo hay cosas que nosotros determinamos que queremos hacer, ¿verdad? Resoluciones, ¿verdad? Mucha gente va a perder peso, ¿verdad? Y, yo lo he estado haciendo por 15 años ya y como pueden ver ha tenido resultados medio variados, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Otras personas dicen voy a leer más libros, ¿verdad? Esa es una de las resoluciones que yo tengo para este año. Yo quiero leer 1 o 2 libros al mes. Me regalaron unos libros muy buenos, uno así de grandote, que yo creo que se me va a tomar como el resto de mi vida leerlo, pero lo voy a leer, se los prometo, se los prometo.
Y otros libros que no son así, pero que son, los he estado leyendo poco a poco y me han estado llenando el alma. Entonces nos hacemos resoluciones, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen resoluciones. Este año voy a ahorrar más. Este año voy a, qué sé yo, comprar casa nueva. Este año, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues creo que aquí está una resolución para todos, que es muy práctica y que es un ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Donde dice de nuevo el versículo 35, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Creo que es algo que todos nosotros podemos adoptar y no es algo muy difícil, ¿verdad? No es algo así. Ok. No es algo así muy difícil, no es algo que digamos no tengo control sobre ello, nosotros tenemos control sobre ello. Ahora, quiero que noten algo. En los versículos anteriores de este capítulo se nos dice que el día anterior había enseñado en la sinagoga, había expulsado a un espíritu inmundo de un hombre, había sanado a la suegra de Pedro. Y en los versículos 32 al 34 de este mismo capítulo se nos dice, noten, al anochecer cuando el sol se puso. Dice, noten que ya estaba anocheciendo, el sol ya se había puesto, ya había hecho lo que ya mencionamos. Pero dice aquí que cuando el sol se puso le llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba entre la puerta y Jesús sanó a muchos, no todos, a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Lo que les quiero dar a entender aquí es que Jesús había estado ministrando hasta tarde el día anterior. Había estado básicamente trabajando. Había estado haciendo lo que el Señor, lo que Dios, el Padre, lo había enviado a hacer. ¿Sí? Entonces predicó en la sinagoga, echó fuera a un demonio, sanó a la suegra de Pedro, sanó a mucha gente, expulsó más demonios. Estuvo trabajando hasta tarde. Se nos dice que todo este grupo de gente llegó al anochecer cuando el sol se puso. Entonces había estado trabajando arduamente el Señor. Había estado ministrando hasta tarde, había estado sanando enfermos, echando fuera demonios. Y, sin embargo, al siguiente día se levanta, ¿cuándo? Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro. ¿Y para qué se levanta? Se levanta a apartarse a algún lugar. ¿Para qué? Para orar. Para orar. Quiero que se den cuenta de esto. Sí, porque a menudo nos ocupamos de muchas cosas, ¿no es cierto? Hacemos planes para todo el domingo en la tarde y ya tenemos planeado qué ropa nos vamos a poner, qué lonche vamos a comer, en dónde vamos a comer, con quién nos vamos a reunir, si tenemos juntas, todo lo que tenemos en el to-do list que le llamamos, ¿verdad? Ya lo tenemos preparado y está todo planeado. Pero raras veces he visto un to-do list que diga apartarme por unos minutos para estar a solas con Dios. Esto es importantísimo, mis hermanos, y es una cosa muy práctica para nosotros como cristianos, que si queremos tener ese poder que el Señor tuvo, que si queremos hacer esas cosas tan maravillosas que Él hizo, y mayores aún es que las que Él hizo, que nos dijo que íbamos a poder hacer, tenemos que hacer esto, porque esto es lo que Él hacía para poder hacer lo que estaba haciendo. ¿Sí? Recuerden, Jesucristo era 100% hombre cuando anduvo aquí en la tierra. ¿Sí? Necesitaba del poder del Espíritu Santo, necesitaba ser llenado por su Padre, necesitaba escuchar las instrucciones de su Padre y necesitaba ser fortalecido por Él. Y la verdad de las cosas es que en numerosos pasajes de las Escrituras mismas nos llaman a mantenernos a las vivas, a mantenernos abusados, a mantenernos con los ojos abiertos. Pero no nada más a estar así abusados y a las vivas y con los ojos abiertos, sino que nos llama a estar haciendo algo mientras lo hacemos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26 y en el versículo 41, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos saben que lo que les estoy diciendo acerca de la oración y acerca de hacer un tiempo para estar aparte con Dios orando es algo de beneficio para nuestro espíritu y nuestra alma? Y su espíritu le está diciendo ahorita, es cierto, lo deberías de hacer. Levanten la mano, levanten la mano. Yo sé
Yo sé porque el Espíritu me lo está diciendo a mí también. Porque yo a veces también fallo, a veces también me ocupo tanto con tantas otras cosas que me levanto y digo, bueno, lo hago más tarde en la oficina. Bueno, cuando todos se vayan a comer, yo me meto en mi oficina y cierro la puerta y me caigo de rodillas y me pongo a hacerlo. Bueno, cuando llegue en la noche, si iba a dedicar 15 minutos a orar, voy a dedicar media hora. ¿Sí? Y como no lo hice ahora, ok, Señor, mañana va a ser 1 hora. ¿Sí? Y se van acumulando las horas, ¿verdad? Y si el Señor me cobrara todas las horas que le debo de oración, ya no tendría horas para poder pagarle. Todos sabemos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Pablo nos dice que debemos someter a la carne. Sí, tenemos que someter a la carne. No debemos dejar que la carne nos gane. Si sabemos que lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra es lo correcto y la carne nos está diciendo lo contrario, debemos hacer lo que Dios nos está diciendo. Y si la carne se va a oponer, la carne se va a rebelar, la carne va a hacernos sufrir, va a cobrarnos lo que estamos haciendo porque le estamos quitando lo que a la carne le gusta. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosecha ¿qué? Vida eterna. Y el que siembra para la carne, ¿qué nos dice Pablo que cosecha de la carne? Corrupción. ¿Qué queremos entonces? Experimentar la vida eterna ya desde ahorita y poder vivir en el poder de Cristo por medio del Espíritu Santo, o vivir siempre siendo cacheteados por la carne. Ya basta de dejar que la carne se salga con la suya. Queremos en realidad tener vidas victoriosas, tenemos que caer de rodillas diariamente, aunque sintamos que la carne está cansada, tenemos que hacerlo porque nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Y ese era uno de los secretos que tenía para poder hacer las cosas que hacía. Pablo les dice a los Efesios, en Efesios 6:18, cuando habla de la armadura de Dios, les dice, oren ¿en cuánto tiempo? En todo tiempo. ¿Con cuánta oración? Toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse ¿qué? Atentos, siempre orando por todos los santos. Todos necesitamos oración, ¿no es cierto? Mi esposa necesita mucha oración ahorita de todos nosotros. No durmió toda la noche por toser y toser. Mañana le van a hacer un CAT scan para ver por qué una de sus cuerdas vocales no está funcionando. ¿Sí? Necesitamos orar los unos por los otros. Me fascina el grupo de oración que tenemos en Facebook. Son 40 y tantas personas. Y en cuanto alguien dice, oren por esto, oren por aquello, empieza a contestar gente, estamos orando, estamos orando, estamos orando, estamos orando. Y eso hace la diferencia, mis hermanos. Eso hace la diferencia. Y más ahorita que tenemos la habilidad para comunicarnos tan rápidamente. ¿Sí? No tengan miedo de pedir que se ore por ustedes, sino no dejen de orar los unos por los otros, porque es necesario. Es necesario, es bueno para nuestra alma y es bueno para los demás también. A los tesalonicenses les escribe Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, creo que todos lo tenemos memorizado. ¿Qué dice? Oren sin cesar. Nuestra vida debe ser una vida constante de oración. Todo el día debemos estar orando. Pero pastor, ¿qué no voy a poner atención a mi trabajo? ¿Qué no voy a poner atención a lo que estoy haciendo? ¿Qué no voy a dormir? Sí, claro que sí. Pero entre página y página de la computadora, entre cuenta y cuenta que se está haciendo, entre máquina y máquina que se está usando, una oración breve por la hermana fulana de tal, por el hermano fulano de tal, por la prueba que mi hijo tiene en la escuela hoy, por la situación que está pasando mi hermana, mi hermano, por la salvación de mis padres, por la salvación de mis hermanos. Sí, estamos constantemente orando. Eso es lo que Pablo quiere decir. No quiere decir que nos pasamos el resto de nuestra vida de rodillas clamando a Dios. Quiere decir que nos pasamos el resto de nuestra vida orando a Dios por estas cosas. Entonces podemos tener muchas ocupaciones y de hecho nuestros días las tenemos, ¿no es cierto? Tantas cosas que hacer. Yo me pongo a ver a las mamás que tienen niños pequeños. Qué bueno que mis hijos ya crecieron. Me pongo a ver a las mamás que tienen hijos pequeños, que llevan a uno a la gimnasia, llevan al otro al fútbol, llevan al otro a baile, llevan al otro al béisbol, oh my goodness. Es una de por todos lados. ¿Verdad? Nosotros los varones también. ¿Sí? Nos ocupamos con tantas cosas, de en la casa, fuera de la casa. Buscamos el tiempo extra para ganar más dinero, ¿verdad? Cuando entre más horas nos den, mejor nos sentimos. Y la esposa nos empieza a reclamar porque no pasamos tiempo con ellas y porque no pasamos tiempo con los chamacos, pero pues que estoy ganando dinero, si no, ¿cómo vamos a comer?
Si no, ¿cómo van a tener todo lo que tienen? ¿Cómo voy a pagar por el iPhone, el iPad y todo lo demás, todos los iPads que tienen? ¿Sí? ¿Sabe qué? Deshágase del iPhone, del iPad y de todo lo demás. Y guarde tiempo para poder estar con la familia, pero más importante aún para poder estar con Dios. Sí, entonces tenemos muchas ocupaciones. Algunas impuestas por otros, lo tenemos que admitir porque trabajamos y tenemos patrones y todo lo demás. Pero algunas impuestas por nosotros mismos. Nosotros mismos nos imponemos esas ocupaciones. Nosotros mismos decidimos que vamos a hacer las cosas que hacemos. Porque nos gustan, porque nuestra carne se deleita en ellas, no tiene nada de malo, etcétera, etcétera. Pero sí tiene algo de malo cuando está cansándonos tanto que no tenemos tiempo para Dios. Por eso Dios, y yo sé, mucha gente dice, bueno, pero es que tiene que ser tan en la mañana. No, no tiene que ser en la mañana. Pero ¿sabe qué? Si no le damos a Dios lo primero, ¿sí? Ya lo demás ya no se lo vamos a dar. Le hablo a mi hijo, apenas empieza a trabajar y gana su dinero. Y lo primero que le digo cuando llegue el día de pago, ¿ya diezmaste, ya separaste el dinero del Señor? No, pero lo voy a hacer el domingo, lo voy a hacer. Ok. Y llega el domingo y como a la media semana, para no estarle enfadando, ¿diezmaste? Y se me olvidó. Pero la próxima semana voy a dar doble. Ok. A lo que voy es a esto, a que si no lo hacemos inmediatamente, ya no lo hicimos porque empezamos a pensar, ¿verdad? Y si me levanto a las 5 a 6 de la mañana, no sé a qué horas es temprano para ustedes, pero si me levanto y uso esos 15 minutos para el Señor, o esos 20 minutos, me va a faltar sueño durante el día y voy a andar cansado. Y si nos ponemos a pensarlo, ¿saben qué? No lo vamos a hacer porque siempre hay razones para no hacerlo, ¿no es cierto? Y a veces son buenas razones, ¿sí? Pero si no lo hacemos, en Mexicali tenemos un dicho, lo que no se hace de volada, ¿qué pasa? Ya no se hizo. Ya no se hizo. Entonces tenemos que buscar poner a Dios primero siempre, ¿sí? Entonces tenemos muchas ocupaciones, algunas impuestas sobre nosotros, otras impuestas sobre nosotros por otras personas, pero una de las cosas que les debo decir es que nunca debemos ocuparnos tanto que no tenemos tiempo para orar. Sí, porque si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿qué nos hace pensar que nosotros podremos enfrentar los retos en esta vida sin hacerlo? ¿Sí? ¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a poder enfrentar los retos de esta vida sin hacerlo? Estamos comenzando un año nuevo. Y una de mis oraciones a Dios es que en nuestra iglesia, Calvary Chapel San Diego en español, seamos una iglesia no de oración, sino una iglesia en oración. Queremos ser una iglesia con actividades y diferentes ministerios, como vemos que el Señor Jesucristo claramente los tenía y los hacía, ¿no es cierto? Sanidades, expulsión de demonios, enseñanza, etc. Queremos hacer todo eso, ¿sí? Pero queremos ser dirigidos y ser movidos por el Espíritu Santo de Dios, porque si no es así, entonces solo se convierten en ideas de hombres impulsadas por hombres. Y aunque pueden dar fruto, ¿sí? No es el fruto abundante y bueno que solo el Espíritu de Dios puede producir, ¿sí? Fruto que le da gloria a Dios. ¿Sí? Entonces y por eso les invito a que vengan el martes, porque vamos a presentar una propuesta para que nos convirtamos en una iglesia en oración durante 21 días en enero. ¿Sí? Va a implicar que los que quieran participar van a tener que hacer tiempo para orar todos los días. Y va a implicar también que los que quieran participar van a estar aquí los jueves, porque vamos a reunirnos los jueves para llevar a cabo el propósito que vamos a tener. Pero saben que va a valer la pena individualmente y como iglesia. Entonces, en este año que comienza, que una de nuestras resoluciones de mayor prioridad en nuestras vidas sea el ser una iglesia y ser hombres y mujeres, de nuevo, no de oración, en oración, como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahí está el primer consejo práctico, lo primero que vemos del Señor Jesús, que era un hombre de oración. Aun cuando el día anterior había estado lleno de trabajo y aun cuando todavía no salía el sol, era temprano, de todas maneras se levantó y buscó pasar un tiempo a solas con el Señor. Noten los versículos 36 al 38 de San Marcos 1. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están
buscando. Noten la urgencia de Pedro, ¿no? ¿Qué te pasa, Jesucristo? Todos andan buscándote. ¿Qué no sabes la fama que tienes? ¿Qué no sabes que la gente ha escuchado acerca de lo que has estado haciendo y del poder que has manifestado? Que te están buscando todos y tú estás orando. La carne, ¿no es cierto? Así es la carne, ¿verdad? Tus hijos te necesitan, tu esposo te necesita, tu patrón te necesita que llegues temprano, tu patrón quiere que hagas esto, aquello y lo demás. Y tú estás ahí orando y leyendo la Biblia, ¿en serio? ¿Cómo piensas salir adelante? ¿Cómo piensas tener éxito? ¿Cómo piensas que las cosas te van a ir bien si en lugar de estarte ocupando de las cosas que son importantes para esta vida, te estás ocupando de la oración y la lectura de la palabra? ¿Estás loco para la cabeza o qué? Nomás le faltaba decirle eso a Pedro. ¿Qué onda, Jesús? Está la muchedumbre allá afuera, están todos esperándote y tú aquí orando. Y noten que Jesús se levanta. Sí, vamos. No queremos que nadie se vaya a ofender. Queremos hacer todo lo que nos pidan. Queremos sanar más gente. Queremos sacar más demonios. Queremos manifestar más nuestro poder para que así la iglesia se duplique. Para que haya 3 veces la cantidad de gente que nos siga. Vamos a ver qué es lo que quieren. Vamos a sanar a todos los que están ahí y a sacarle los demonios a todos los endemoniados. Eso es lo que dice. Noten el Señor Jesús lo que les dice. Él le dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también ahí predique, porque para esto he venido. No se preocupó por todos los que lo andaban buscando. No se preocupó por todos los que querían jalarle del vestido. No se preocupó por todos los que tenían necesidad, muchos de ellos. ¿Qué se preocupó por hacer? Se preocupó por hacer la voluntad de Dios. Se preocupó por hacer lo que Dios lo había enviado a hacer. Y como ya les he dicho antes, y una vez más, debemos hacer hincapié en esto, en que la misión principal de Jesús fue predicar el Evangelio. Y la gran comisión que el Señor Jesús nos dejó a nosotros como iglesia, y porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia y todos miembros de ese cuerpo, nos ha dejado a todos nosotros también el predicar el Evangelio. ¿Sí? En Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20 se nos dice muy claramente, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el pueblo de Dios dice, ¿se fijan? Hay tantas cosas que ocupan a muchas iglesias, hay tantas cosas que ocupan a muchos movimientos, menos la predicación de la palabra. Y saben, una de las razones por las que Calvary Chapel creció tanto cuando creció y alcanzó a tanta gente y hay tantas Calvary Chapels en el mundo, es porque Calvary Chapel desde su inicio, la principal cosa, la actividad principal era predicar la palabra capítulo por capítulo, versículo a versículo, de principio a fin. Porque la palabra, ¿sí? Cuando se predica y cuando se empieza a entender, se da hambre de aprender más. ¿Alguna vez han comido algo que lo comen por primera vez y les gusta tanto? Y apenas fue ayer que lo fueron a comer y ya quieren ir a volverlo a comer. ¿Sí? Me acuerdo la primera vez que comí tacos de birria. Nunca había comido la birria porque me decían es de chivo y a mí los chivos se me hacían así medio. Pero luego fui a la birrería Guanajuato, ahí en Tijuana. Y probé los tacos de birria en tortillas recién hechas. Y un vasito de consomé, porque mis amigos que eran, usted sabe, pedían el consomé. Calle, boca, pare lengua, no quería salir de la birrería Guanajuato. Y ya fuera allá cerca de Los Pinos o fuera allá en la colonia Francisco Villa o lo que fuera, todos los días quería ir. Nos la dicen dónde anduviera en Tijuana para la hora del lonche porque trabajaba en Tijuana, era ir a la birria. Y de chivo. Así es la palabra de Dios, también despierta el apetito por más de ella. Y por eso debemos de cumplir con esa misión como iglesia de predicar el Evangelio. Si el Señor no le dejó el púlpito a la iglesia para que se usara para motivar a la humanidad a alcanzar su potencial y alcanzar sus metas aquí en la tierra.
Eso no fue la razón por la que el Señor le dejó el púlpito a la iglesia. Le dejó el púlpito a la iglesia para que les predicara o le predicara al mundo el evangelio y le enseñara la palabra de Dios. Sí, mi afán aquí en este lugar no es motivarlos a vivir una vida de éxito, aunque les deseo una vida de éxito. Pero eso no es mi afán. ¿Sí? Mi misión aquí en Calvary Chapel San Diego en español es enseñarles todo el consejo de Dios e inspirarlos a vivir una vida entregada a Él en santidad y obediencia a su palabra. Porque saben que eso trae el verdadero éxito. Cuando vemos cómo vamos avanzando en nuestro caminar cristiano y vemos que no somos hoy lo que éramos cuando recién venimos a Cristo, cuando estamos entendiendo más de la palabra de Dios y estamos pudiendo enseñarla a otros, cuando nosotros mismos nos damos a la tarea de enseñar dentro de la iglesia, de enseñar clases de discipulado, de liderazgo, etcétera, etcétera, eso es lo que en realidad marca el éxito que estamos teniendo aquí en la tierra para con Dios. Cuando estamos sirviendo en los ministerios que tenemos aquí, como todos los hermanos que llegan temprano, se van tarde para preparar todo, para conectar todo, para prepararlo todo, para que todos estemos aquí escuchando la palabra de Dios. Sí, ese es el verdadero éxito, cuando estamos entregados a servir al Señor y a vivir para Él. El otro éxito va a llegar, pero solo si nos aseguramos primero de tener éxito en este. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo 6:33? Pero busca primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué nos dice? Que todo lo demás nos va a ser añadido. La carne nos dice lo contrario. Busca el éxito en la tierra. Y cuando tengas éxito, entonces vas a tener el tiempo y el dinero y todo lo demás para dedicarle a Dios. Dios nos está diciendo que es lo contrario. Dios nos está diciendo que primero debemos de ponerlo a Él y su reino. Y todo lo demás va a ser añadido. Versículos 39 al 41 dice: y Jesús recorrió toda Galilea y predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Y un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante Él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús tuvo compasión de él. Así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Lo primero que quiero que noten aquí es que este leproso no vino y le dijo a Jesús: he estado viendo a cuánta gente se ha estado sanando, he estado viendo todos los milagros que has hecho, he estado viendo que tienes poder. Ahora, si tienes poder, si en realidad eres lo que dices ser, si en realidad eres lo que aparenta ser, límpiame esta lepra, ándale. Porque la lepra no era como un pie cojo o una mano seca, no era como la ceguera. La lepra era una enfermedad horrenda, ¿sí? Y nunca nadie había visto que alguien sanara de lepra, excepto Moisés. ¿Se acuerdan cuando María se quejó de Moisés y le empezó a salir lepra en la mano y el Señor la limpió de la lepra? Si ven en toda la Biblia, ¿sí? Y Naamán, el general sirio, sí, que fue y se zambutió 7 veces en el Jordán para hacer. Aparte de esas, no vemos más sanidad de lepra. ¿Sí? En los tiempos que vivió Jesús, nadie sanaba de lepra. Todos morían a trozos, porque así la lepra empieza a carcomer la carne y se empieza a caer a trozos. ¿Sí? Y muchas veces cuando vemos películas o algo, vemos a la gente leprosa con envolturas, las manos envueltas y los pies envueltos y todo eso. Era por una razón muy sencilla: los nervios de los dedos, de los pies, de las manos empiezan a morirse y no se siente el dolor. Puede uno tener la mano en la lumbre y no sentir absolutamente nada. Puede cortarse un dedo con un cuchillo y no lo siente. Puede tratar de abrir un candado que está bien atorado y darle la vuelta y con la fuerza cortarse el dedo y ni cuenta se da. Entonces se cubrían, se envolvían las manos y los pies, las extremidades, para que al golpearse con una piedra o al golpearse con una puerta, no vieran lo que estaba pasando. ¿Sí? Pero Él no dice: ahora sáname, ¿verdad? Sino que le dice: si quieres. Y Jesús tuvo compasión de él, de nuevo el versículo 41, así que extendió la mano. Y noten, dice, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Note aquí, en este caso, Jesús tuvo misericordia de él, lo sana.
Pero una vez más fue porque Él, Jesús, no solo vio la fe del leproso, sino que fue su voluntad sanarlo. ¿Sí? Fue la voluntad de Jesús sanarlo. Porque iba a manifestarle a Él su gloria, iba a manifestar a los demás su gloria. Sí, esa es la promesa de Dios. Sí, en primera de Juan, capítulo 5, los versículos 14 y 15 nos dice esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es la condición ahí? Que es su voluntad. Es su voluntad. Yo anoche me pasé toda la noche clamando por mi esposa, porque no durmió en toda la noche por la tos que tiene. Y pedía y clamaba en el nombre de Jesús: Señor, ayúdale a descansar, Señor, ayúdale a dormir, Señor, calma esa tos. Y me pasé la noche clamando por ella. Y me quedé dormido clamando por ella. Y hoy en la mañana, cuando desperté, como a las 5:30, 6, la escuché durmiendo tranquilamente, con problemas para respirar, pero durmiendo tranquilamente. Quiero llegar a la casa y que me diga que no sabes qué. No, pues no sé. No sé qué pasó, pero mi cuello está completamente sano. Lo estoy creyendo y lo estoy esperando. Pero también estoy decidido a someterme a la voluntad de Dios. Porque el ver a mi esposa así me ha revelado cuánto la amo. Y cuánto necesito estar orando por ella. Y eso no tiene precio. Entonces, cuando es su voluntad, tenemos lo que hayamos pedido. Miren, mis hermanos, Jesús quiere sanarnos de la enfermedad física, pero más que eso, Jesús quiere sanarnos de la enfermedad del pecado. La lepra es una clara imagen del pecado con el que todos estamos contagiados. ¿Y saben cuál es la peor consecuencia de estar contaminado de lepra? ¿Saben cuál era la peor consecuencia? Quizás todo lo que les he mencionado se les hace horrendo. Pero ¿saben cuál era la peor cosa que le pasaba a la persona que tenía lepra? ¿Sí? Y ya no puedo ni leer por las lágrimas. Era que la persona no podía tener contacto con el resto de la gente, ni con su propia familia. Cuando alguien se contagiaba de lepra, tenía que apartarse de todo el mundo. Tenía que apartarse a las cuevas, a vivir en las catacumbas y a vivir completamente aislado. La gente iba y les llevaba de comer y se los dejaba a distancia de donde se encontraban para no contagiarse. No podían volver a tocar a su esposa o a su esposo, no podían volver a tocar a sus hijos, no podían volver a tomarlos en sus brazos, no podían volver a besarlos, no podían tener ningún contacto con ellos. Inclusive la persona que estaba contagiada de lepra tenía que anunciarse como persona inmunda cuando miraba gente que se acercaba a él o ella. Por donde quiera que iba, si alguien venía hacia él o ella, tenía que empezar a decir: inmundo, inmundo, inmunda, inmunda. ¿Se imaginan ustedes, mamás, no poder el resto de sus vidas tener contacto con sus hijos? No poder volverlos a abrazar, no poder volverlos a besar. O esposos y esposas, no volver a tener contacto con su esposa. Cuando mi esposa se enfermó de cáncer, las primeras 2 veces, no, las 3 veces, le dieron pastillas de yodo con radioactividad. Y no podía estar cerca de los niños ni de mí. Me acuerdo que un hermano de la iglesia nos prestó un RV y lo estacionamos en la entrada de la casa con el vidrio de enfrente hacia el segundo piso. Me acuerdo que mis hijos chiquitos, mi hijo como de 3 o 4 años, mi niña como de 1,
se asomaban por la ventana y mi esposa se asomaba a la ventana del RV y les decía bye bye y los niños la miraban y querían ir con su mami pero no podían tocarla. Bueno, fueron los días, hasta que finalmente pasaron los días que tenían que pasar y ya pudo tener contacto con nosotros, pero fue difícil. Así este leproso no podía tener contacto como nadie. Y saben que el pecado como la lepra nos hace inmundos para con Dios y hace que no podamos tener contacto con Él, ni Él pueda tener contacto con nosotros. ¿Sabían eso? El pecado no nos deja, no podemos tener contacto con Dios, porque Él es puro, santo, perfecto. Y si nosotros con nuestro pecado nos acercáramos a Él, lo contaminaríamos de pecado y eso no puede suceder. Si nos acercáramos a Él así como somos, Él tendría que fulminarnos en el instante. Sí. Este acto de Jesús hacia este leproso aquí ilustra perfectamente lo que Dios estaba haciendo al venir en la persona de su Hijo Jesús. Él estaba extendiendo su mano de misericordia para tocarnos y sanarnos y para que así pudiéramos acercarnos a Él y Él a nosotros y pudiéramos tener comunión con Él. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de la compasión que tuvo nuestro Señor al venir a sanarnos de esa enfermedad tan horrenda que es el pecado? Su compasión pasó por encima de su santidad. Su compasión pasó por encima de su justicia. Su compasión pasó por encima de su perfección. Y cuando nosotros, movidos por el Espíritu Santo, fuimos a Él con todo nuestro pecado y le dijimos, si quieres puedes limpiarme. Él nos vio y no nos desechó como podría haberlo hecho. Nos dijo, quiero. Eres limpio. Eres limpia. ¿Ustedes creen que el leproso quería volver a contagiarse de lepra después de ser limpio? No. ¿Por qué nosotros como cristianos a veces no pensamos dos veces en volvernos a contagiar del pecado una vez que hemos sido hechos limpios? ¿Por qué? Compasión. La compasión de Dios. La compasión que tuvo hacia ese hombre. La compasión que ha tenido hacia nosotros. Y de nuevo en la aplicación práctica aquí, porque Dios ha tenido tanta compasión para con nosotros, nosotros también debemos tener compasión para los demás. Vivimos entre muchos leprosos, ¿no es cierto? Algunos viven en nuestra propia casa, ¿no es cierto? Y a menudo no los queremos ni tocar, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo tocó al leproso. Nosotros también entonces con esa misma compasión que Él nos ha tocado a nosotros tenemos que tocar aún a aquellas personas que sentimos que no merecen nuestra compasión. Porque Él lo ha hecho para con nosotros. Lean conmigo lo que Santiago escribe en Santiago capítulo 2, los versículos 12 y 13. Dice, hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Por favor, vamos a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Acuérdense, nosotros somos libres en Cristo. Pero somos libres en Cristo no para hacer lo que nos dé nuestra regalada gana, como dice mi mamá. Somos libres en Cristo para servirle a Él y servirnos los unos a los otros. Esa es la libertad que Jesucristo nos ha dado. No libres para hacer lo que nos venga en gana, sino libres para vivir para Él. Ya el peso del pecado no nos puede detener. Podemos decirle que no y podemos vivir como Él quiere que vivamos para su honra y su gloria. Versículo 13 sigue diciendo, pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Mis hermanos, no podemos juzgar
condenar a las personas. Por enfermas de lepra que estén, no podemos condenarlas. Porque nosotros también estábamos enfermos de lepra y el Señor Jesús nos sanó y nos limpió y ahora somos limpios. Nosotros tenemos que mostrar esa misma compasión para con ellos. En Efesios capítulo 4, los versículos 30 al 32, Pablo escribe: no entristezcan al Espíritu Santo, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, que también puede traducirse compasivos. Y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes, como en Cristo. La vida de oración que Él vivía, tenemos que vivirla nosotros también si queremos hacer las obras que Él hizo y mayores aún. La compasión, tenemos que practicarla. No solamente con las personas que están dentro de este lugar, sino con las personas que están fuera, con las que tenemos contacto. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, los versículos 8 y 9, en fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. ¿Quieren recibir mayores bendiciones que las que reciben de Dios? Bendigan a los demás. Amen a los demás. Sean compasivos con los demás. Versículo 42 de Marcos 1 dice: en cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Noten, le hizo una clara advertencia. Le dijo: ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Si lo quieren leer, se encuentra en Levíticos 14, 1 al 32, en donde Moisés manda que el que sea, Dios manda por medio de Moisés que el que sea limpio de lepra tiene que llevar un sacrificio al tabernáculo, etc. Para que ese sacrificio que va a presentar les sirva de testimonio. ¿Testimonio de qué? De que un leproso había sido sanado por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 45 dice: pero una vez que el hombre se fue, noten, dio a conocer ampliamente lo sucedido. Y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares apartados. Pero termina el versículo 45 diciendo: pero aún así de todas partes la gente acudía a él. Noten cómo el Señor le dijo que se quedara callado, que fuera a hacer lo que Moisés les había dicho a los leprosos que hicieran una vez que eran sanados. Pero este hombre no se queda callado. Dio a conocerlo ampliamente lo sucedido. Y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad. Digo, ¿cómo lo divulgaría? Que el resultado fue que para cuando Jesús llegaba a la siguiente ciudad y luego a la siguiente y luego a la siguiente, ya no podía entrar abiertamente en ella. ¿Cómo lo divulgaría? Lo iría pregonando por todas las calles, a donde quiera que llegaba. Yo era leproso, Jesús me sanó. ¿Han escuchado hablar acerca de Jesús el Nazareno? Pues yo estaba leproso y Él me sanó. Miren, estoy tan limpio como un bebé. No se quedaba callado, camarada. No dejaba de hablarlo. No dejaba de comentarlo, no dejaba de decírselo a toda persona. Y se empezó a propagar la fama de Jesús. No por los milagros que estaba haciendo, ¿ok? ¿Por qué empezó a propagarse la fama de Jesús? Por el testimonio de este leproso. Pregunta: ¿cómo estamos nosotros divulgando lo que Jesús ha hecho y está haciendo en nuestra vida? ¿Cómo lo estamos divulgando? ¿Lo estamos gritando a los cuatro vientos? Cada persona que nos encontramos el lunes le decimos: déjame contarte lo que Jesús me dijo a través de su palabra este domingo.
Déjame contarte lo que Jesús me dijo durante mi tiempo de oración y la lectura de la palabra esta mañana. Déjame decirte. No, ya vas a empezar con tu Biblia. No, ven, déjame decirte. Escúchame, dame 5 minutos nada más. Te prometo que va a ser rápido. ¿Ven cuántos asientos vacíos hay aquí? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros habláramos con alguien y le dijéramos, ¿sabes qué? Yo estaba contagiado de la enfermedad de la lepra por medio del pecado y he sido hecho limpio por Jesús y Él puede hacer lo mismo por ti. ¿Creen que si cada uno de nosotros ¿cuántos somos? ¿80 más o menos? 80 más o menos. Si cada uno de nosotros le habláramos a una persona esta semana, ¿cuántas personas le hablaríamos de Jesús? 80, seríamos ya 160. Vamos a suponer que 30% de los 80 viene a ver qué está pasando aquí en la iglesia. 3 por 8, 24. 24 sillas estarían llenas quizás en un par de semanas. Y si volvemos a hacer eso la siguiente semana y pasa el mismo porcentaje, nos mandamos a otras 24. Y si volvemos a hacer eso la siguiente semana y pasa con el mismo porcentaje, vamos a necesitar poner más sillas. Y si pasara eso con el mismo porcentaje la semana que sigue, tendríamos que poner televisiones y asientos allá afuera o los enviábamos para allá. No, mejor no poníamos asientos y televisiones allá afuera. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, mis hermanos? Tenemos que tener la misma pasión de este leproso por hablar de Jesucristo y de cómo Él, aunque estábamos contaminados por el pecado, cuando fuimos y le dijimos, si quieres me puedes limpiar, Él nos dijo, quiero. Y Él puede hacer lo mismo por ti. ¿Cómo estamos nosotros divulgando lo que Jesús ha hecho y está haciendo en nuestra vida? Ya nos dimos por vencido. Ya traigo mi boleto. Yo ya la hice. Yo ya tengo el cielo seguro. A ver ellos que le hagan como puedan. No, mis hermanos, no. Estamos aquí para hacer testimonio de lo que Jesús hace. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, los versículos 26 al 27, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Versículo 27, y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. ¿Somos testigos? ¿Damos testimonio? En Hechos capítulo 1 y el versículo 8, el mismo Señor Jesucristo diciéndoles a sus apóstoles ahora, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos tenemos nuestro Jerusalén, nuestra familia, nuestra Samaria, nuestros vecinos, lo último de la tierra, nuestros trabajos, nuestra escuela. ¿Sí? El equipo de soccer, el equipo de béisbol, el equipo de fútbol, gimnasio. Esos son los confines de la tierra para nosotros hasta que el Señor no nos mande más lejos o nos llame a su presencia. Y por último, en Hechos capítulo 5, los versículos 19 y primera parte del 21 dicen, pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel en donde se encontraban Pedro y Juan. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida, que es el cristianismo. Y luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Salieron de la cárcel por predicar el evangelio. Y el ángel les dijo, vayan y párense en medio del templo y hablen de esta vida. Y aunque la vez anterior les había costado la cárcel, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron y se pararon en medio del templo y se pusieron a enseñar. Mis hermanos, eso es lo único por lo que estamos aquí en la tierra todavía, ¿ok? Como iglesia, como cristianos, esta es la razón por la que Dios nos tiene aquí en la tierra. Para predicar el evangelio. Para llevar las buenas nuevas. Para ser testigos de Él. Verdaderos testigos
de Jehová, verdaderos testigos de Yeshua, verdaderos testigos de Jesucristo. Vayamos entonces como este leproso y divulguemos de tal manera lo que Jesús ha hecho por nosotros, que para cuando Jesús llegue con nosotros a ese lugar, o ellos vengan a encontrar a Jesús, se llene tanto que tengamos que ser 2 iglesias y no solamente uno. Amén. Oremos.